Ok. Eh, Previo a ver todo lo que esté asociado a calibración, a dosimetría de campos pequeños, porque en radiocirugía trabajamos con lo que son campos pequeños. Y hoy vamos a ver lo que es el concepto de campos pequeños, lo que está lento. Entonces, antes de iniciar cómo se da el proceso de la toma de datos, que es el comisionamiento, para cargar los datos en nuestro sistema de planificación, ¿no? Ya sean PDDs, perfiles, factores de campo, etcétera. Nosotros necesitamos primero conocer todos los sistemas de referencia, sean estos estándares o no estándares, y cuál es la diferencia, cuál es la dificultad, qué tenemos que considerar considerando los protocolos de la Agencia Internacional para ser implementados en campos pequeños. En primer lugar, si nosotros queremos ir al concepto de campos pequeños, nosotros podemos tener como referencia algunos textos, como por ejemplo el dado por el IPEN en el reporte 103 publicado en el 2010, dado en la AAPM, el TG 155, en el cual habla sobre la dosimetría relativa de campos pequeños, en el AAPM del TG 178, también dosimetría en Gamma Knife, y así sucesivamente, los ICRUZ, Agencia Internacional, que hablan sobre el concepto de estos tipos de campos aplicados a radioterapia. Previo a entrar al concepto en sí, vamos a ver algunos aspectos generales. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con campos convencionales, usamos el TRS 398, dado por la Agencia Internacional, o en su defecto, el TG 41, dado por la AAPM. ¿Ok? En estos casos, ambos protocolos contemplan para técnicas convencionales como tamaños de campos. Cuando hablamos de convencionales, es de 4 por 4 a 40 por 40 centímetros cuadrados. Es decir, estas son las condiciones en tratamientos convencionales para la determinación de la dosis absorbida y en la cual para lo cual vamos a aplicar estos protocolos para las calibraciones de los aceleradores lineales o los equipos de cobalto 60. La tecnología ha ido avanzando, se ha ido trabajando con IMRT, radioterapia de arco, que es BIMAT, y las tecnologías asociadas, como son el caso de Gamma Knife, uso de las multiláminas, CyberKnife, tomoterapia, que hace que cada vez se trabaje mucho más con la sumatoria de pequeños campos y con la tecnología ha hecho que los márgenes, ¿no?, de estos volúmenes de tratamiento cada vez sean más estrechos. Es decir, en cada uno de estos tipos de tratamiento, como es el caso de IMRT, va a ser la sumatoria de varios campos pequeños, porque consideramos aquí, y ustedes ya lo deben haber visto en radioterapia, que ya no vamos a tener un campo homogéneo, sino vamos a tener la sumatoria de varios campos. Entonces, este concepto de campos pequeños abarca no solamente para radiocirugía, sino para cada una de estas técnicas con las cuales se están trabajando. Entonces, esto hizo que muchos de los autores y muchas de las instituciones como la Agencia Internacional tengan la necesidad de revisar, ¿no?, toda la parte dosimétrica, es decir, estará bien como estábamos trabajando con los dosímetros adecuados, la cámara de ionización, diodos, etcétera. Entonces se comenzó a hacer una serie de estudios, se comenzó a hacer una serie de auditorías y se comenzó a detectar algunos tipos de errores. Vamos a ver aquí un pequeño video. Observamos aquí que cuando nosotros trabajamos con el caso de IMR, en este caso BIMAT, está haciendo la sumatoria de pequeños campos, ¿no?, para poder darle forma. Claro, la optimización, digamos, del volumen a tratar va a ser mucho mejor, digamos, comparado con un caso convencional. Pero ahí vamos viendo que el campo se va posicionando, girando alrededor del paciente, formando
pequeños campos, ¿no? Entonces es la sumatoria de campos. Entonces, ¿qué consideramos nosotros, no, a campos pequeños? Campos cuyas dimensiones laterales están debajo de los 4 centímetros, ¿no? Es por eso cuando nosotros trabajamos con radiocirugía y nos preguntan, este paciente, con este tipo de lesión, ¿es adecuado para una radiocirugía? Nosotros tenemos que ver que esté debajo de los 4 centímetros, ¿no? Por lo menos 3.5 a 4 máximo. Cuando está en 4 y 5, ahí ya nosotros discutimos para que vaya para casos fraccionados. Y si es mayor, ya pues va para casos convencionales. No podemos ajustar y decir, no, sí, lo ajustamos un poquito más. No, porque desde un punto de vista radiobiológico estamos cometiendo muchos errores. ¿Ok? Recordemos que tenemos que darle nosotros un tiempo de recuperación a las células que son benignas. Entonces, si le damos todo en una sola radiación en campos grandes, vamos a irradiar o mayores que 4, estamos irradiando en una sola sesión y entonces el tiempo de, digamos que la forma de recuperación ya no va a ser la adecuada. ¿Ok? Esto a la vez está asociado, un campo se ha considerado como pequeño cuando las dimensiones, ¿no?, del rango de los electrones secundarios en el medio van a ser menores que el tamaño del campo, ¿no? Recordemos nosotros que cuando los electrones, bueno, ya sabemos nosotros en el acelerador lineal que los electrones son acelerados, impacta sobre un blanco y este va a provocar aquí fotones, ¿no? Entonces, estos fotones, al interactuar con el medio, van a comenzar a entregar energía. Es lo que nosotros vimos en radioterapia, ¿no? Es dosis absorbida y aquí tenemos el kerma, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un punto de encuentro, un punto de equidad entre el kerma y la dosis absorbida, ¿no? Y eso está asociado a las entregas de energía. Entonces, estos electrones, al entrar en contacto con el medio, van, al entrar en contacto, de hecho, por acá vivo, puesto por acá. Ahí. Al entrar en contacto con el medio, dependiendo del tipo de partículas, y cada una de estas partículas va a tener, digamos, sus características, ¿no? Digamos, del rango de los electrones secundarios que se van a generar dentro del medio. Sabemos que, por ejemplo, las partículas alfa, estas tienen masas bastante grandes, ¿no? Bastante grandes, entonces su recorrido y entrega de energía va a ser a distancias muy cortas, razón por la cual su transferencia lineal de energía va a ser bastante grande, ¿no? A diferencia de los beta y los electrones, claro, estos tienen unas dimensiones diferentes, a diferencia de los gamma, que las dimensiones son aún mucho mayores. Entonces, este rango de entrega de energías, para considerarlo nosotros como campo pequeño, estos rangos deben ser mucho mayores a los tamaños de campo. Entonces, cuando están próximos, podemos considerarlos como campos pequeños, ¿no? Porque cuando el campo de radiación se propaga en un medio material, genera, ya sabemos, los electrones dispersos o los llamados electrones secundarios. Estos se van a ir propagando a lo largo del medio, ¿no? En este caso podemos hacer la evaluación en agua. Y conforme estaban ingresando al medio, van a ir depositando la energía, ¿no? Y sabemos nosotros que por el proceso de radiobiología, la primera fase, ¿no?, es la fase física, luego viene la fase química, físico-química y la fase biológica. En esta fase física, en un tiempo muy cortito, de 10 a la menos 18, lo que se va a provocar son las excitaciones y las ionizaciones. Es la forma como que se va, digamos, la consecuencia al darse la entrega de energía. Entonces, vamos a considerar que un campo es pequeño cuando sus dimensiones, tanto en el eje, porque vamos a ver aquí las dimensiones cuando esta va a entregar tanto en el eje, así como hacia las laterales, deben ser menores, ¿no? Esto deben ser menores o son considerados pequeños cuando están en el mismo orden de magnitud de los electrones secundarios, es decir, el campo, el tamaño del campo están en orden de magnitud de estos electrones secundarios, tanto en la parte central como en las partes laterales. Ahí es que vamos a hablar nosotros de equilibrio electrónico y equilibrio electrónico lateral, ¿ok? Considerar también que los aceleradores lineales, las fuentes no son puntuales.
y hasta porque viene, sí, un electrón después que es acelerado, ¿no? Aquí en tu acelerador, el electrón es acelerado, bueno, pasa aquí en la guía aceleradora, aquí por lo menos está muy próximo a la velocidad de la luz, 0.996 de la velocidad de la luz, y aquí el electrón tiene el ancho de la punta de una aguja, ¿no? De un alfiler, muy finito. Entonces ya luego viene, se va a dar el proceso de la deflexión, y luego aquí va a chocar contra el blanco. A chocar contra el blanco, aquí pues la fuente no va a ser puntual, ¿no? No es puntual. Tiene un tamaño que es considerado finito. Entonces, en este caso, vamos a tener la obtención aquí de las penumbras y vamos a comenzar a observar, porque aquí en la trayectoria, estos fotones van a chocar con lo que encuentre, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Filtro aplanador, la cámara de ionización, los colimadores primarios, más abajo los colimadores secundarios, etcétera. Entonces, todo eso va a provocar a que se comiencen a formar las famosas penumbras, porque claro, lo ideal de un perfil es así, ¿no? Y lo que nosotros vamos a tener es así, ¿no? Profesor, ¿y dónde más va a perjudicar, digo, no va a perjudicar, dónde más va a, digamos, a contribuir que estos electrones choquen? Ah, lo habíamos visto en radioterapia 1, que justamente la dosis absorbida aquí, ¿no? Comienza aquí en un porcentaje, puede ser 60, 70%, depende de las energías, y va a tener las contribuciones. ¿Contribuciones de quiénes? Van a tener las contribuciones de los electrones que se van a generar aquí en la trayectoria. Aquí viene el fotón primario, choca con este colimador y contribuye aquí en el medio. Viene este fotón, choca con la cámara y contribuye en el medio. Viene este fotón, choca con el filtro aplanador y contribuye. Esto aquí van a comenzar a contribuir. Esas contribuciones se van a dar aquí. Cada vez aumenta, aumenta. Al inicio es bajito, ¿no? Y luego vamos a tener la contribución también, y veíamos que viene este fotón, ¿no? Supongamos que sacas el aire, ¿ah? Viene este fotón, de todas maneras va a chocar con algunos átomos que están en el aire, ¿no? Aquí hay, de todas maneras, vamos a encontrar átomos, choca con el aire y contribuye en el medio. Vamos a borrar aquí. Esto está de más, muy bien. Entonces nosotros vamos a tener aquí la contribución. También aquí va a contribuir los electrones secundarios que van a chocar en el aire. Claro, la contribución es muy pequeñito, muy pequeña. La siguiente contribución, ¿cuál va a ser? Justamente va a ser lo que se va a encontrar, vamos a verlo con amarillo. Viene el haz primario, ingresa al medio, y aquí se comienzan a producir los electrones secundarios. Entonces vamos a tener aquí la contribución también de estos electrones secundarios. Entonces, digamos, en los perfiles de dosis en profundidad, el porcentaje de dosis en profundidad, vamos a tener la contribución de ellos. Claro, cada vez vamos a tener más contribución de los que se van formando en el medio, ¿no? En el medio, en el medio, en el medio, en el medio, hasta que llega un punto aquí en el cual se va a dar el equilibrio electrónico. ¿Qué cosa era el equilibrio electrónico? Cuando la energía cedida, ¿no? O transferida al medio, que es el kerma, ¿no? Es igual a la energía transferida por unidad de masa, ¿no? Va a ser igual, o sea, todo lo que él transfiere se va a dar en absorción. Entonces, la dosis es la energía absorbida por unidad de masa, ¿no? Entonces, yo digo que aquí se va a dar el equilibrio porque el kerma va a ser igual a la dosis absorbida. Claro, de aquí ya comienza, porque aquí ya no hay contribuciones, ya deja de haber contribuciones de otra índole, ¿no? Entonces comienza aquí está el kerma, porque el kerma apenas ingresa al medio, acá apenas ingresa al medio, él comienza a perder energía, ¿no? Porque él lo que está haciendo es transferir energía. El kerma, cada vez pierde más energía, más energía, más energía, más energía. Aquí se encuentra con la dosis y los dos comienzan a perder energía, ¿no? En la trayectoria. Entonces, cuando nosotros hablamos que perdemos el equilibrio electrónico es que el kerma no va a ser igual a la dosis absorbida, ¿no? Entonces, eso va a hacer que exista
algunas dificultades como lo que vamos a ver a continuación, que es la oclusión de la fuente, digamos que se altera el tamaño del campo, de la fuente, etc. ¿Y esto a qué nos conlleva? Conlleva a que tenemos que comenzar a trabajar con los dosímetros adecuados. Porque ¿qué pasa si yo tengo aquí mi tamaño de campo, supongamos un 2x2, y yo coloco aquí una cámara de ionización mayor, exagerando, ¿no? Mayor al tamaño de del cable ahí, mayor al tamaño del campo. ¿Qué es lo que va a colectar aquí la cámara de ionización? Lo que va a colectar en su interior son iones, ¿no? Que justamente fue el principio, exposición. Cuando nosotros hablamos de exposición, es justamente, ¿no?, la cantidad de cargas colectadas por unidad de masa, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a colectar aquí? Voy a colectar muchos iones, pero yo no quiero que colecte, él va a colectar todos los iones que encuentra dentro de su volumen. Y aquí está falseando, porque parte es lo que encuentro en el campo y parte es lo que está fuera del campo, exagerando, ¿ah? Nunca hemos hecho una medida tan grosera. Entonces, cuando nosotros vamos a conectar esto a un electrómetro, lo que nos va a medir al final la lectura que nos va a dar en nanocoulomb o coulomb, porque es carga, va a ser el promedio de lo que encuentre dentro de este volumen. Entonces aquí está totalmente mal, porque aquí lo que va a medir aquí es mínimo, es la penumbra, es la penumbra. Entonces la dosis que nos va a entregar, o la lectura que nos va a entregar en todo caso, va a ser falsa. ¿Qué es lo ideal aquí? Que yo tengo mi campo, mi dosímetro tiene que estar aquí, chiquitito, su volumen adecuado, ¿no? Para que pueda colectar y sacar el promedio de lo que encuentre en el campo. Entonces, por eso dice, tenemos que considerar mucho la distribución uniforme en el volumen del detector, ¿no? Porque inicialmente sí, claro, yo tengo una 0,66 centímetros cúbicos, con eso puedo trabajar. No se puede trabajar. Una 0,125, tampoco se puede trabajar. Es por eso que comenzaron a salir las cámaras chiquititas que son las pinpoint, pero se dieron cuenta, después vamos a discutir eso, es que estas pinpoint comenzaron a trabajar con otro tipo de electrodos, ¿no? Porque necesitaban ellos disminuir su tamaño del volumen, aquí el tamaño del volumen, y al colocarle un electrodo con un Z mayor, también comenzó a tener unas lecturas que no eran las adecuadas. Es por eso que hoy se tiene otro tipo de dosímetros, como son las de diamante, por ejemplo, ¿no? Y tomó mucha fuerza los diodos. Pero, profesor, y entonces, si yo tengo una pinpoint, ¿debo descartarla? No, razón por la cual la Agencia Internacional sacó un nuevo protocolo, que después vamos a discutirlo, para poder corregir este tipo de efectos asociados a los materiales, asociados a los volúmenes, ¿ok? Que hay que tener. Por eso dice acá, dice, el detector va a proporcionar una medida integral dentro de su volumen, una medida media, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del equilibrio, aquí solamente para recordar, porque esto ya lo han visto ustedes en radioterapia, también lo han visto en física de radiaciones, ¿no? Cuando hacen kerma, dosis absorbida. Cuando nosotros hablamos del equilibrio electrónico, hablamos justamente digamos, aquí, ¿no? Lo que acabamos de, déjenme ver dónde está mi mouse, allá. Aquí, cuando el kerma, aquí está el kerma, aquí está mucho más entendible, apenas ingresa, comienza a entregar energía. Recordemos que el kerma es energía transferida. Entrega energía. Mientras que la dosis absorbida comienza de abajo y luego sube. A este sector le llamamos la región de build-up. El punto de encuentro está asociado con el Dmax, ¿no? Con la profundidad máxima, que ese es el equilibrio electrónico, ¿no? En este caso, el equilibrio electrónico, ¿ok? Entonces, lo que se va a dar es entrega de energía, la pérdida de energía de forma paulatina, ¿no? Los electrones recorren distancias, por eso esas distancias que estas van a ir recorriendo le vamos a llamar rango, ¿no? Porque antes de que estos sean totalmente frenados, antes de que entreguen toda su energía, ellos van a recorrer, van a tener una distancia que pueden alcanzar hasta varios centímetros, va a depender mucho del tipo de partícula. Por ejemplo, es diferente un fotón que un electrón que un protón, ¿no?
Depende de cada uno, tiene una forma diferente de entregar la energía y va a depender también de las energías, porque puede ser un fotón que tenga 6, 10, 18, etcétera. ¿Ok? Entonces, no toda la energía es cedida directo en un solo punto, no, va a ir cediendo, como vemos aquí, que va perdiendo, va perdiendo de forma progresiva. Y ahora vamos a ver, profesora, ¿y en qué se diferencia este gráfico de este gráfico? Ah, aquí están considerando cómo estuviese siempre manteniéndose en equilibrio electrónico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a considerar que no hay cambio de medios, o sea, como si estuviese en el aire. En cambio aquí sí vamos a considerar que se cambia el medio, o sea, ya está dentro del agua y eso hace que la entrega de energía sea mucho mayor. ¿Ok? Claro, esto tiene que estar asociado también a la afluencia. Recordemos que la afluencia también es la cantidad de energía por unidad de área. Y sobre todo ahora que estamos hablando de campos pequeños, pues estas áreas van a ir cambiando, ¿no? Las áreas son pequeñitas. Entonces, ¿en qué condiciones podremos relacionar la energía cedida por el haz dentro del medio con la energía absorbida? Entonces, en este caso, para establecer esta relación vamos a necesitar que se cumpla lo que sabemos nosotros, las condiciones de equilibrio electrónico, para poder relacionar las energías que son cedidas con las energías que son absorbidas, de tal manera que se pueda compensar este rango de electrones, ¿ok? Lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, en esta figura, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy conocido que ustedes lo han visto en física de radiaciones, A, B, C. Todo aquí es el recorrido, ¿no? Que me va a definir el rango de los electrones generados dentro del medio, que son justamente los electrones secundarios. Es decir, dentro de cada cuadradito yo puedo evaluar la energía que se transfiere y la energía que se absorbe. ¿Ok? Hay fotones que entregan parte de su energía y parte de su energía sale de determinado volumen donde estoy evaluando. O hay fotones que entregan todo. Si entregan todo y todo se queda dentro de ese volumen evaluado, entonces estoy hablando de lo que decimos el equilibrio electrónico. ¿Ok? Entonces la dosis absorbida, que es lo que quiero evaluar, es proporcional a la ionización producida en cada uno de esos volúmenes, ¿no? Porque la ionización es proporcional a la energía que se ha cedido y que se ha absorbido, ¿no? Entonces, en este otro gráfico vemos lo mismo, pero con la diferencia de estos ambos gráficos es que aquí, ¿dónde está el electrón? ¿Dónde está mi mouse? Acá está. ¿Ok? Este es un caso ideal, ¿no? Se considera que no existe la atenuación de las inicial de los fotones. Aquí no existe atenuación, por eso es que el equilibrio electrónico se mantiene a grandes rasgos, ¿no? A grandes distancias, perdón, grandes rangos. En cambio, aquí sí es un caso real de la atenuación de las incidentes conforme los fotones van interaccionando con los medios dentro o con los electrones en el medio, ¿no? Aquí solo existe equilibrio electrónico de una forma puntual. En cambio, aquí es un caso ideal. Sí podemos decir que hay equilibrio electrónico en gran rango, ¿no? Lo cual es un ideal. ¿Qué más me va a considerar los equilibrios? Aquí nosotros estamos considerando el equilibrio en la parte central del haz. Yo tengo el haz y yo estoy evaluando aquí cómo se está dando la evaluación a diferentes profundidades. Pero ¿qué pasa ahora? No solamente en el centro, sino yo voy a evaluar también, no solamente en el punto A, sino también en el punto B, en el punto C. ¿Cuánto influye? Ah, entonces aquí estamos hablando no solamente de las incidentes en la parte central, ¿no? Sino también cuánto influye que este electrón secundario viaje hacia las laterales. Entonces, estas que viajan hacia las laterales van a formar lo que nosotros llamamos las penumbras. Aquí está. Estas zonas de aquí es la zona de penumbra. Por eso es que nosotros llamamos en esta zona alto gradiente, porque si nosotros colocamos la cámara aquí o colocamos 1 milímetro antes o 1 milímetro después, vamos a tener dosis bastante diferentes porque va a haber un alto cambio, por eso llamamos penumbras grandes, ¿ok? Entonces, en este caso, se va a observar aquí que vamos a ver que tenemos estos 3 puntos A, B y C,
y en los puntos B y C. En el punto A, vamos a decir que la dosis debida a los electrones que están en movimiento, que son los electrones secundarios, de alguna manera están en equilibrio, ¿no? Dependiendo del tamaño del campo. Pero en los puntos B y C, ahí ya pierde el equilibrio electrónico lateral que va a provocar las penumbras. Existe, aquí estamos hablando nosotros de la penumbra asociada a estos electrones secundarios y la vamos a denominar como penumbra física. Mientras que tenemos también las penumbras geométricas, que van a depender de estos electrones secundarios, ya les había comentado aquí, cuando estos van a chocar con algunos elementos en la trayectoria, como es, por ejemplo, los colimadores o algunos otros accesorios que van a generar algunos electrones secundarios que van en esta dirección, ¿no? Fuera del campo. Claro, ya hemos hablado también que aquí viene y contribuye y todo eso, ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Cuando hablamos de la dosis absorbida acá en este sector, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los que salen del campo. Esos van a generar las penumbras geométricas. Por eso, como parte del control de calidad, nosotros tenemos que hacer la evaluación de cuánto es esa penumbra, ¿no? Claro, va a depender mucho del tamaño de la fuente, ¿no? Si la fuente es pequeña o alta, pero en este caso, como sabemos, pues es un, que hemos dicho, no es puntual, entonces va a generar, digamos, de alguna manera, una dispersión mayor, que también tiene que ser evaluada. Entonces, ya hemos dicho que estos desequilibrios electrónicos en la parte central o desequilibrio electrónico lateral, no se alcanza el equilibrio electrónico lateral, va a depender mucho de los rangos de las partículas con las cuales estamos trabajando. Va a depender de las energías, van a depender también del medio en el cual se van a depositar las energías en los diferentes puntos. Entonces, esto nosotros tenemos que considerarlo, porque al final tenemos que ver qué tipo de dosímetros y si este dosímetro también, sus materiales son equivalentes al medio, ¿no? Razón por la cual la cámara de ionización, las microcámaras, comenzaron a tener problemas porque al elevar su Z de sus electrodos, cambiaron el medio, ¿no? Recordemos lo que habíamos visto en la teoría de Bragg-Gray, ¿no? Porque justamente Bragg-Gray, en sus condiciones, y Spencer-Atix, era considerar el cambio de elemento en la trayectoria. Entonces, todo eso tenemos que nosotros tener, ¿ok? Entonces, considerar que también este equilibrio electrónico va a tener un comportamiento diferente a diferentes profundidades, ¿no? Porque por ahí razón por la cual nosotros tenemos que considerar sacar los perfiles a diferentes profundidades y vamos a ver ahí los cambios, porque vamos a tener a diferentes profundidades mayor cantidad de medios y la entrega de energía, la entrega y la absorción de energías se va a ir alterando, ¿ok? Recordemos que siempre vamos a trabajar con promedios de lecturas, ¿no? Por eso las cámaras de ionización son tan importantes. Estamos viendo acá el borde del campo. El borde del campo es justamente las penumbras. No solamente tenemos que evaluar el centro, sino también en los bordes. Y estos desequilibrios electrónicos, pues nos van a llevar a algo importante, que es justamente que estos electrones de menores energías sufren más estos efectos. Y esto lo vemos aquí, es decir, ya que se va a dar una mayor dispersión y esto lo vamos a ver nosotros en el espectro. Vemos aquí como para un campo, este es un campo, a ver, este es un campo, este es el campo de 10 por 10 y este es el campo de 5 por 5. El espectro va a tener un cambio, aquí va a comenzar a endurecerse para energías mayores, ¿no? Entonces hay un cambio de espectros debido justamente a la disminución de campos, ¿no? Y esto está asociado al desequilibrio. Entonces, justamente lo que les comentaba al inicio, yo tengo un campo ancho, mi tamaño de detector, no hay ningún problema por el tamaño de volumen porque encuentra el equilibrio electrónico. Mientras que en un campo pequeño voy a tener un desequilibrio porque va a agarrar y va a considerar el promedio de un tamaño de campo. Y aunque, profesor, pero si está ajustadito, podría estar ajustado, pero de todas maneras la cámara de ionización necesita medios a sus alrededores para que encuentre el equilibrio, porque recordemos que es entrega, transferencia y entrega de energía, entonces no es el adecuado, ¿no? Y es lo que vemos acá, tenemos la radiación,
la radiación ionizante, tenemos la entrega de energía y vemos aquí cuánto este alcance, ¿no? Cuánto es el alcance que se va a dar, debe ser proporcional al detector, ¿no? Debe ser mucho menor que el detector. Aquí vemos también cómo se va alterando tanto la dosis como el kerma dentro de los medios para un campo pequeño, ¿no? Esto ya lo hemos visto. De igual manera, el alcance del equilibrio lateral en partículas, cómo se va alterando para diferentes tamaños de energía. También nosotros tenemos que considerar esto, que ya lo hemos visto en radioterapia también, que 4, 6 MEP, las entradas, que son las dosis entradas, tiene un valor bastante conocido, ya publicado. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el comisionamiento, pues cada uno de estos valores ya los tenemos que conocer. Si estos valores no coinciden, algo está pasando. Quizás en la trayectoria se ha atravesado algún otro tipo de material que está contribuyendo. Debería de ser, por ejemplo, para un 24 MEP, debe estar por debajo del 50% y me sale, supongamos, 80%. Ah, entonces algo está pasando, ¿no? Puede ser que la cámara de ionización se movió, o puede ser que se movió el filtro aplanador, qué sé yo, ¿no? Y esto tenemos que pedir que haga una corrección. Siempre tenemos que comenzar por hacer el factor de calidad, ¿no? Sabemos que son medidas que vamos a considerar al 10 y al 20%, ¿no? Para saber, esto nos va a llevar a poder calcular con qué energías estamos trabajando. Uno de los otros problemas en campos pequeños es la oclusión parcial de la fuente. Es decir, esto va a depender mucho del punto focal. El punto focal es el tamaño de la fuente. Nosotros usamos mucho el término de punto focal, sobre todo para rayos X de bajas energías, ¿no? Pero aquí el punto focal es el blanco. Y vamos a ver de qué depende. Ah, otra vez, vamos a tener aquí, si ven, no todo es recto, tenemos la contribución, lo que habíamos visto anteriormente. Mira, aquí está chocando con el colibado primario, está chocando con el filtro aplanador, con la cámara de ionización, está chocando con el colimador secundario. Cada uno de estos va a ir chocando, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto contribuye. Entonces, aquí llamamos oclusión parcial. Resulta que en campos anchos o campos convencionales mayores de 4 centímetros, pues vamos a tener, sí, pues viene el fotón acá, choca acá y contribuye con las penumbras, pues en un bajo porcentaje, de igual acá, y acá se va a definir el tamaño de campo. No hay ningún problema, ¿ok? Pero aquí, como el campo es muy pequeñito, se va a dar mucho el cruce, ¿no? El cruce de informaciones. Y cada vez, es más, esta que debería de contribuir solo para las penumbras aquí, ¿no? O esta, las que chocan aquí, los electrones solo contribuir aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí viene acá y choca y contribuye con las penumbras de este lado. O viene aquí el primario y choca aquí ¿no? Choca y contribuye aquí con las penumbras. Pero aquí no. Aquí choca aquí, debería de contribuir solo para este lado, pero no, lo que hace es, también se va para este lado. ¿Me entiende? Igual, viene acá, choca con este primario y se va para el otro lado. O sea, hay cruce de electrones secundarios. Y eso hace que cuando vamos a hacer nosotros el tamaño de campo, pues aquí hay digamos que se falsea el tamaño de campo, lo que lo vamos a llamar nosotros como oclusión. Porque al final, cuando voy a hacer la evaluación de los perfiles, cuando voy a hacer la evaluación de los perfiles, yo digo, tengo mi perfil para campo convencional, voy al 50%, trazo y digo, ah, efectivamente mide 10 centímetros, ¿no? Pero cuando ya comienzo a trabajar bueno, aquí tengo las penumbras chiquitas, ¿no? Pero cuando ya comienzo a trabajar con campos pequeños que se da el cruce de información, pues en los tamaños de campo me van a salir bastante diferentes. No puedo, porque acá están bien ajustados, mire, ¿ve? No hay forma de que yo pueda hacer esto. No puedo. Mi perfil solo llega hasta acá, mis primarios, porque tengo mucha contribución de los secundarios. Entonces, mi tamaño de campo va a ser un ancho aparente, ¿no? Por eso dice oclusión, es decir, cruce de los electrones secundarios en la formación hay una superposición de las penumbras, ¿no? Esta superposición de las penumbras están relacionados al tamaño de campo de la fuente. Entonces, cuando nosotros medimos
el tamaño de campos. Dicen, sí, se está midiendo que hay un campo de 1 por 1, 2 por 2. En realidad no es tanto así, porque estoy midiendo el cruce de las penumbras, ¿ok? ¿Y esto a qué me conlleva? A que se pueda dar una reducción de la dosis en el eje central. Y esto a la vez me puede dar una reducción del rendimiento, el output, ¿no? ¿Y qué estamos generando aquí? Que hay un ensanchamiento aparente. O sea, decimos, sí, estoy trabajando con un campo de 2 por 2. Yo he medido un campo 2 por 2, pero no es así. En realidad es un ensanchamiento aparente, debe ser mucho, o sea, debe ser menor, 1.8, 1.7, qué sé yo, ensanchamiento aparente de las. O sea, hay una discrepancia del tamaño real de las y el ajuste del colimador, el tamaño nominal de las. Profesor, ¿y esto en qué contribuye en el paciente? Porque si al final tienes una lesión, recordemos que en radiocirugía los márgenes son muy ajustaditos, porque como las dosis son altas, no es como en casos convencionales que, yo le doy un margen mayor, no hay mucho problema, GTB, CTB, PTB, ITB, etcétera. No, acá no. Los márgenes son muy ajustados. Entonces tú dices, yo le voy a dar un haz de tratamiento también que sea ajustado. Y si este de acá es aparente, cuando en realidad no le estás dando ese tamaño de campo, sino le estás dando un campo menor, ¿no? Porque ese es un aparente. Entonces, ¿qué está pasando al final? La sumatoria de todos tus campos, porque en tu aparente, tú dices, en mi aparente, yo sí estoy cubriendo todo el volumen, profesora. Sí, tú está cubriendo. Pero nosotros sabemos aquí, por una cuestión de la oclusión, que no es así, es menor, ¿no? Entonces, eso puede llevar a que estamos subdosificando al paciente, digamos. Por eso dice aquí, el impacto va a ser severo. ¿Severo? ¿Dónde? En los datos que vamos a cargar al sistema de planificación. Porque todo lo que nosotros carguemos, que está mal, pues porque estamos colocando datos aparentes, al final nosotros lo vamos a llamar a la distribución de dosis y por ende el paciente va a recibir menos dosis. ¿Ok? Otro cambio que vamos a tener en campos pequeños. Ya hemos dicho anteriormente que se vio campos en cuestiones espectrales. Esto ha sido ya revisado bastante por muchos autores, sobre todo con el uso de los Montecarlos, ¿no? El espectro energético de fotones se va a ir modificando conforme vamos trabajando con diferentes tamaños de campo. Miren, aquí tenemos un campo de 10 por 10, campo de 4 por 4, 2 por 2, 1 por 1, 0.5. Los espectros de fotones aquí son considerados para un 6 megavoltios a 10 centímetros de profundidad. La energía aumenta, aquí la energía vamos aumentando y va dándose el endurecimiento del haz, ¿no? Cada vez está de tamaño cambiando mucho más la cantidad de fotones dentro del espectro, ¿ok? Aquí se reduce la dispersión en el cabezal. Al disminuir el campo, se va a reducir la dispersión en cabezal y en el maniquí. Se filtran las bajas energías, es lo que estamos observando aquí. Aquí están las bajas energías, ¿no? Aquí, en tamaño de campo de 10 por 10, vamos a tener más energías, pero en el campo de 0.5, por eso se endurece, porque está más apiñado, ¿no? Digamos, más junto. Y ya no se contribuye, ya no se da, miren, ya no se van a dar las energías bajitas, ¿no? Sino las mayores. ¿Por qué? Porque se va a ir reduciendo, digamos, el espectro por la dispersión que va a ir disminuyendo en el cabezal y en el maniquí. Recordemos que más se pierde hacia las penumbras, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que se tenga que hacer una evaluación de la calidad del haz, ¿no? Sobre todo cuando vamos a ver la calibración, que lo vamos a ver la siguiente semana, cuando vamos a pasar nosotros de calibrar nuestras cámaras de ionización o diodos de un Q sub 0. ¿En qué se consideraba el Q sub 0? Cuando nosotros hacíamos la calibración en un cobalto 60 y lo pasábamos a nosotros, que somos usuarios, a aceleradores lineales. ¿Ok? Entonces, en este caso, justamente era uno de los problemas, porque ellos nos calibran las cámaras para un campo convencional de 10 por 10, y la calidad de las lo consideran para un 10 por 10, pero nosotros no estamos usando para un 10 por 10, estamos usando para campos pequeños, menores de 4 centímetros. Entonces la gran pregunta era, ¿qué tenemos que considerar en esa calidad de las? ¿Qué factor tenemos que considerar
o tenemos que corregir como factores de perturbación. Recordemos que estamos viendo que tenemos la oclusión del haz, tenemos el problema de los cambios de espectros. ¿Cuánto contribuye esto en mi calidad de gas? ¿No? Esas son las grandes preguntas. Entonces, es así que comenzaron a hacer una serie de trabajos, porque ya hace muchos años pues se trabaja con campos pequeños, MRT, BIMAD, radiocirugía, y comenzaron a saltar muchos trabajos y reportaban muchos problemas, sobre todo cuando se hacía auditorías, ¿no? De campos pequeños para diferentes instituciones. Entonces había una gran dependencia por estos factores de perturbación. Perturbaciones por el tamaño de campo, perturbaciones asociadas justamente a los desequilibrios electrónicos, factores asociados a porque se cambian los materiales de los dosímetros, etc. Lo que sí han considerado y han hecho las evaluaciones es que los poderes de frenado no varían con el tamaño de campo, ¿ok? Entonces, los datos que nosotros usamos en los protocolos convencionales, de alguna manera, no nos quedamos mucho más tranquilos porque son válidos. ¿Qué si requerimos nosotros? Se requiere medir el TPR. Ya sabemos que es el TPR cuando hacemos las medidas a 10 centímetros y a 20 centímetros. Y ese valor que nos sale, por ejemplo, es un 0.667, digamos, para un 6 MEP, tenemos que relacionarlo, ¿no? Para este campo pequeño y medirlo tanto en 10 por 10 como en un campo pequeño para saber si estamos dentro de los márgenes asociados. Entonces, estos cambios que acabamos de ver, equilibrio electrónico, modificaciones del espectro, no hay modificaciones en los poderes de frenado, debo estar usando mi cámara de ionización, qué cambios le debo hacer, lo debo multiplicar por algo, qué tengo que hacer, o los materiales, cuánto influye, etcétera. Todo esto, regresamos a lo que nosotros hemos visto en física de radiaciones, ¿no? Justamente, ¿qué nos dice Bragg-Gray? Nos dice, Bragg-Gray dice, vamos a encontrar justamente la relación entre dos medios, entre el medio de la cavidad, es decir, el medio que tenemos dentro de la cámara de ionización, aquí es aire, tenemos el electrodo, tengo las paredes de la cámara, que claro, cada vez lo hacen con características muy similares al medio. ¿Cuál es mi medio? Agua, ¿no? Entonces hacen de grafito, etc. Pero entonces, como les decía, los dosímetros, las cámaras de ionización fueron disminuyendo de tamaño, la respuesta fue cambiando y ellos pues alteraron algunos materiales, pues por ejemplo el electrodo, ¿no? Eso lo consideraron, por ejemplo, hicieron el estudio en el TG 101 o 110, la verdad que ya no recuerdo. Entonces ahí vieron que había una gran diferencia. Y entonces regresamos a lo que es la teoría de Bragg-Gray. ¿Qué dice Bragg-Gray? Encuentren un factor que relacione entre la dosis en el medio. ¿Cuál es la dosis en el medio? El agua y la dosis dentro de la cavidad. Es decir, Bragg-Gray dice, esta cámara debería de ser transparente, no debería de perturbar el paso de la radiación. Ok, el paso de la radiación. Claro, hoy todavía seguimos trabajando y nosotros seguimos haciendo las calibraciones en las cubas de agua, ¿no? Creo que ya les había comentado a ustedes. En las cubas de agua, donde todo está lleno de agua y colocamos aquí nuestra cámara. Pero nuestro paciente no es agua. Nuestro paciente es algo totalmente heterogéneo, ¿no? Totalmente heterogéneo, donde vamos a tener hueso, grasa, músculo, etcétera. Y es uno de los trabajos que creo que les había comentado anteriormente, en el cual están considerados, ¿no? Tomar en cuenta un factor de corrección para que pasemos de un medio totalmente homogéneo a un medio real, porque deberíamos nosotros no calibrar en la cuba del agua, sino calibrar un cuerpo humano, digamos así. ¿Cuánto hay de perturbación? ¿Es pequeño? Sí, es bastante pequeño, porque nosotros estamos compuestos, pues, de las 3/4 partes de agua, ¿no? Las 3/4 partes de agua. Pero bueno, regresemos aquí. Entonces, Bragg-Gray nos dice esto. Y eso se comenzó también a hacer la consideración para saber cuáles son las relaciones entre los nuevos materiales usados en los dosímetros y los materiales dentro del medio, ¿no? Siempre vamos a considerar las relaciones entre la exposición y el kerma, porque al final estamos midiendo cantidad de cargas, cantidad de iones dentro del medio de la cámara de ionización. Tienen que ser totalmente
proporcionales. Sabemos que esto es la energía necesaria para que se cree ese par de iones en el aire, ¿no? Y sabemos que esto va a estar asociado al rango de energías de los electrones. Todo esto, estos cambios, ¿no? Por lo general, ¿cómo medimos? Si al final nos están diciendo que nuestro dosímetro no es el correcto, ¿no? Ah, profesora, pero lo podríamos medir con una película, porque total, la película cumple, ¿no? Ah, bueno, sí cumple, pero estas películas a la vez tienen algunos otros defectos, las caracterizaciones, ¿no? La caracterización de los dosímetros, por ejemplo, no es tan bueno homogéneamente. Yo puedo medir una película y hago medidas en diferentes puntos y voy a tener una homogeneidad. Claro, esto cada vez se va a ir mejorando. Entonces, esto, por ejemplo, me cambia la reproducibilidad, no sé cómo se comporta con dependencia energética, con dependencia de tasa de dosis, etc. Entonces, una de las grandes ayudas es justamente usar Monte Carlo, ¿no? Con Monte Carlo Pedro Andreo, ustedes deben conocerlo, es una eminencia física médica, en conjunto con nuestro colega Rodolfo Alfonso. Ellos comenzaron a trabajar mucho acerca de campos pequeños. Es más, se lanzó el protocolo en el año 2019 y comenzaron a dar cursos acerca de campos pequeños, los factores que hay que considerar, el nuevo protocolo, etcétera. ¿Ok? Profesora, ¿y el cambio de espectros también cambia la medida que yo voy a tener en mis dosímetros? Cambia, ¿ok? Es el endurecimiento, ya sabemos por qué decimos que es endurecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que es endurecimiento? Porque mi espectro cada vez se vuelve, ¿no? Va a considerar más energías altas, ¿no? No considera las energías bajas, se endurece más para valores mayores, ¿no? Entonces, el endurecimiento del espectro de los electrones secundarios afecta también en la medida de la dosis absorbida que vamos a considerar en los dosímetros. Esta respuesta va a depender mucho de la energía, ¿no? Y algunos dicen no son equivalentes al tejido, ¿no? Y Bragg-Gray de nuevo, ¿no? Entonces, la relación entre la dosis en el medio y en el detector va a cambiar, ¿no? Va a cambiar y es lo que van a comenzar a hacer las evaluaciones. Tamaño finito de la radiación. Esto lo hemos visto, que también es la proyección, y esto me va a llevar, seguramente no lo he puesto, a la oclusión, porque no tenemos pues un tamaño puntual, ¿no? Los haces de estos fotones en la salida del acelerador se van a distinguir justamente por un componente primario, aquellos fotones que no han sufrido una interacción. Claro, yo tengo la salida, tengo un componente primario que va directo e interactúa con el medio, ¿no? Ese es el primario. Y un componente disperso que se va a dar formada a partir de la interacción de este componente primario con alguna estructura propio del acelerador. Entonces, ambos van a contribuir, ¿no?, en la lectura. La fuente de un acelerador se define como el conjunto de las proyecciones de los fotones primarios y secundarios, claro, porque al final no es un punto, ¿no? Y aparte que tiene que pasar por toda una trayectoria. Ah, pues entonces decimos la fuente de este acelerador se define como el conjunto de las proyecciones de los fotones primarios y los fotones secundarios, ¿no? Que estos fotones primarios que van a ir de forma perpendicular a las de radiación, que va a depender mucho, ¿no? Y estos ya van a ser angulados, ¿no? Ya hemos visto también qué cosa es la oclusión de la fuente. El tamaño de la fuente viene dado por las dimensiones de esta área. Claro, el área en el cual se van a definir en la sumatoria de ambos, que está al final va a estar definido por el tamaño de campo, ¿no? Lo que dice ahí va a delimitar el tamaño de la fuente como la anchura de las de electrones primarios, ¿ok? Que va a depender, obviamente, también de la corrección, o sea, sin filtro, ahí, y con filtro. Claro que hoy ya se está trabajando sin filtros aplanadores, porque ya no tiene sentido de trabajar mucho con las homogeneidades de las dosis, si al final los campos con los cuales estamos trabajando son campos, sumatoria de campos pequeños, y todos tienen dosis diferentes. Entonces ya, por eso que ya no se trabaja, ya las nuevas tecnologías optan por trabajar sin filtros aplanadores. Dice, la fuente no presenta una distribución uniforme, sino que en ella se puede diferenciar dos zonas. La región focal más localizada, intensa, y en la región extrafocal. Claro, la focal va a ser el centro y las extrafocales que están asociados
a las laterales, ¿no? Que contribuyen en un 10% de la energía total del campo de haces estándares. Vamos a pasar esto. Algunas consecuencias, justamente lo que habíamos visto, es la alteración del tamaño de campo. Hemos dicho, ¿no? Un ensanchamiento aparente. Otra es justamente los factores de dispersión o los llamados output factors, que tienen que estar asociados al, digamos, al factor por tamaño de campo, ¿no? Recordemos que esto está contribuido por dos factores, ¿no? Y vamos a ver luego en las lecturas cómo estas se van a contribuir. Aquí tenemos, por ejemplo, este es tamaño de campo, factores de campo. Aquí está, factores de campo. Este, por ejemplo, es el estricto. Miren, esta es la medida de factores de campo para tamaños de campo menores de 3 centímetros. Terrible, ¿no? ¿Cuánta diferencia? El negrito, esto de aquí, es el que se ha obtenido con Monte Carlo, o sea, todos los dosímetros deberían de estar en torno a ese Monte Carlo. Pero vemos, por ejemplo, aquí, este celeste es una PTB doble de 0.6 centímetros cúbicos, una Farber, ¿no? Que no debería de usarse para campos pequeños, es bastante grande, pero hubo muchos usuarios que trabajaban con esto y calculaban con eso su factor de campo. Fatal, miren, observen, totalmente desalineado, ¿no? Luego, profesor, ¿y qué pasa si yo trabajo con mi 0.125? Otra vez, miren acá. Claro, para campos, miren acá, aún así, miren acá hay una diferencia para 3x3, es que es un 0.6, pues es muy grande, ¿no? La 125 lo puedes trabajar hasta un campo de 2.5, te dice acá, mira, hasta un 2.5, ya después se va alejando. Y luego la 0.025, las pinpoint, miren las pinpoint, de todas maneras hay una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace actualmente con el protocolo? Ellos te dicen, estás trabajando con una 0.25, multiplica esto por un factor de tal manera que lo lleva a lo que debería de ser. Multiplica esto por un factor, multiplica esto por un factor para que vayas y calcules el factor real. Profesores, ¿y cuánto contribuye esto en el cálculo de dosis? Pues claro, si el tiempo de tratamiento es igual a la dosis por los N factores, y uno de estos factores es el factor de campo, que no es lo mismo que yo diga, voy a dividir la dosis entre, vamos a suponer aquí, debería ser 0.5, digo 200 entre, a ver acá, Monte Carlo, ¿no? Vamos a suponer aquí, ya vamos a suponer aquí para un campo, ya, un campo de 1, ya. Un campo de 1, acá está el campo de 1, ya. Su factor de campo debe ser ya 0.9, ya, 0.9. Pero resulta que yo me confundí y lo medí con un 0.125. Está acá, ¿no? Y me sale 0.5 ya. Si nosotros calculamos el tiempo de irradiación, 0,5, ¿no? Aquí 0,9. Si nosotros hacemos esta división, a ver, vamos a hacer la división, ¿cuánto sería el tiempo de irradiación? Por ejemplo, para el primer caso, 200 en 3.9. Me sale, aquí le tendría que dar, bueno, aquí esto es aproximado, ¿eh? 222 unidades de monitor. Aquí, obviamente, que le tengo que dar 400 unidades de monitor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo me confundí, calculé o hice las medidas con un dosímetro que no es el adecuado y dije, bueno, la tengo clarísima, profesora, que con la 0,6 centímetros cúbicos no debo usarla, ya, descartado. Pero profesora, con la 0,125 sí, es más pequeña, pero te das cuenta que hay un factor, ¿no? Y al paciente que tú deberías de darle 222 unidades de monitor, le termina dando 400 unidades de monitor. Y esto es en un campo. Ahora imagínate que yo tengo al paciente acá, tiene tumorcito acá, yo le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Imagínense cómo se falsea el tiempo de irradiación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto fue estudiado por muchos autores. Y es más, después les voy a compartir el estudio que también hice yo como parte de mi tesis, en el cual hicimos estas medidas y identificamos estos errores, ¿no? Entonces, existen muchos trabajos. Este es un trabajo que fue publicado en el 2015 en el 10º Congreso Regional Latinoamericano IRPA.
acerca de campos pequeños en radioterapia, efectos de oclusión de la fuente, ¿no? Hicieron aquí, trabajaron con Monte Carlo, y claro, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos de qué se trata la oclusión de la fuente, hicieron las evaluaciones, hicieron los campos. Primero, cuando uno trabaja con Monte Carlo, lo primero que tienes que hacer es validar tu Monte Carlo para un campo convencional, ¿no? Bueno, trabajaron aquí para un 10x10 y luego hicieron para un campo de 4x4 para energías de 6 y 18 metros. ¿Cuánto esto se alteraba? Usaron un variant Kleenex de 6, de energía de 6, usaron un código de Monte Carlo MSNP 5, trabajaron con campos de 10x10, referencia, trabajaron con campo de 2x2, 1.5 por 1.5 y 1x1, ¿no? Las simulaciones, para hacer las simulaciones, obviamente que ellos armaron la geometría, considerando el blanco, los colimadores primarios, los filtros aplanadores, los colimadores secundarios. Se tuvo en especial cuidado, dice, en la descripción de la composición de los materiales y sus densidades. Claro, porque ellos son los que generan los electrones secundarios, ¿no? Recordemos. El haz de electrones fue modelado para una, digamos, una geometría cilíndrica con una energía de 6 MeV, con dirección preferencial hacia el target, es decir, nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿no? Ellos simularon acá y lo hicieron de forma perpendicular al haz, ¿no? Las mediciones numéricas de todo el cálculo de Monte Carlo consistieron en la energía depositada por las partículas en celdas de medición. Claro, ellos cuando hacen Monte Carlo, pues aquí si están dentro del medio, ellos van a colocar dentro de pequeñas celdas, ¿no? Donde se van a dar el depósito de energía para que puedan hacer, digamos, el cálculo de las distribuciones. Acá está. Y entonces se encontraron y comenzaron a hacer las validaciones de primero, esta es la validación, por eso le decía que primero tienen que validar siempre su simulación. Claro, no lo van a validar con campos chiquitos, sino con campos convencionales. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos datos experimentales y datos simulados, los rojitos, ¿no? Y comenzaron a hacer las medidas, tanto para campo de 2x2, que están tantos experimentales como simulados, campo de 1.5 y campo de 1x1, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta aquí, hay pues realmente una penumbra bastante grande, ¿no? Porque aquí debería ser así, y se dan cuenta cómo se da esto, ¿no? Y es lo que nosotros habíamos hablado acerca del ensanchamiento aparente. Entonces comenzaron a hacer una serie de, digamos, relaciones entre lo experimental y lo geométrico, y encontraron, pues, dice, ¿no? Los resultados muestran que para un campo de 10x10, la oclusión es de 1%. Claro, pues estamos en convencionales. Para un campo de 2x2, el valor se encontró entre un 3 a un 8%. Y profesor, y para campo de 1.5, 18%. Imagínense, ¿no? Por la oclusión hay una diferencia entre medido y lo calculado de un 18%, bastante grande, ¿no? Esto ya lo hemos visto, las oclusiones ya lo hemos visto, la influencia, las consecuencias, los cambios espectrales. Déjenme ver si esto es un video. Ah, sí. Déjenme, si lo he puesto acá porque es un video. Ay, de cambios espectrales. Los electrones, ¿sí? Un rojo más claro representa que la energía de los electrones es más alta, un rojo más oscuro que la energía de los electrones es más baja, ¿sí? Bien. Ahora, déjeme retroceder un poco. Es la caja transparente en la red y que tienen por delante un ciclo. Ay, disculpe. No quiero que se vea todo, sino solo una partecita. No sé por qué no me permite. Ya, ahora sí. Si los rayos X dañan a los tejidos sanos, pues también pueden dañar la naturaleza de los rayos X. Te voy a avanzar esto. A muy altas velocidades. Entonces, por ejemplo, pones secundarios.
¿sí? Ahora sí. Estos electrones secundarios pueden ionizar a las cadenas de ADN y producirles rupturas, ¿sí? Entonces, generalmente a este tipo de acción de la radiación se le conoce como acción directa. Por otra parte, puede ocurrir que los electrones secundarios generados por los fotones interaccionen con otras moléculas que están dentro de la célula, ¿sí? Por ejemplo, pueden interaccionar con moléculas de agua. Al interaccionar con moléculas de agua, pueden producir iones o algunas sustancias que se conocen como radicales libres, ¿sí? Y estos radicales libres pues son altamente reactivos y pueden conducir precisamente también a la destrucción de las cadenas de ADN. Entonces, actualmente se conoce o se sabe que el principal efecto de la radiación sobre las células se da a través de la acción indirecta. Bueno, entonces algo que también es muy importante en el campo de la radioterapia es hacer la distinción, ¿sí?, entre lo que es una célula o un tejido radiosensible, ¿sí? Y vamos a ver que no precisamente todos los tejidos tienen la misma radiosensibilidad, ¿sí? ¿De qué depende esto? Bueno, depende de la actividad reproductiva que tengan estas células. Entonces, las células más radiosensibles son aquellas que tienen una actividad reproductiva mayor y que tienen por delante un ciclo vital con mayor número de divisiones. Y esto, pues, es muy importante, sobre todo en el tratamiento del cáncer, porque en el cáncer, precisamente, se da una reproducción sin control de células que pueden invadir, pues, tejidos. Dentro de los tejidos que son más radioresistentes, podemos encontrar al tejido óseo, al tejido nervioso y al tejido muscular. Por otro lado, los tejidos más radiosensibles son la piel, la sangre y algunos tumores, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podemos investigar cómo un tejido es radiosensible o es más radiosensible que otro? Pues podemos cultivar células en una caja de Petri, ¿sí?, y posteriormente irradiarlas, ¿sí?, con haces de fotones altamente energéticos, por ejemplo, rayos X, ¿sí? Las podemos incubar y tiempo después contar las células que sobreviven, ¿sale? Bueno, algo que también es muy importante en el campo de la radioterapia es la precisión con la que los haces de rayos X se dirigen al volumen tumoral. Y podemos hacer aquí una analogía con una diana, ¿sí? Lo que buscamos en radioterapia, pues precisamente es ser precisos, dirigir los rayos X al volumen tumoral. Ahora, si la diana está al descubierto, pues uno pensaría que pues es muy fácil, ¿no?, dirigir estos haces de rayos X al volumen tumoral. Pero, ¿qué ocurre si en realidad esta diana está cubierta por una caja? Bueno, pues entonces ahí las cosas cambian, porque ahí tenemos pues una probabilidad más alta de equivocarnos, ¿sí? ¿Cuál sería una solución? Bueno, sería colocar una caja transparente. Aquí, precisamente, con el problema con el que nos encontramos en radioterapia, pues es este. En realidad, los volúmenes tumorales, la mayoría de ellos se hallan dentro del cuerpo y pues no son visibles a simple vista. Entonces, ¿cuál es la caja transparente en la radioterapia? Pues es una tomografía, ¿sale? Entonces, en el tratamiento de radioterapia, lo que ocurre es que cuando un paciente llega al tratamiento, se le toma una tomografía. Entonces, esta tomografía permite precisamente observar agua, ¿sí? Y vamos a accionar precisamente las de rayos X. Si hacemos un zoom, pues nos vamos a encontrar con esto. Entonces, aquí tendríamos el campo de radiación y lo que vamos a observar es cómo interacciona precisamente un fotón con el medio. No sé, a ver si pueden poner, ok.
Entonces, en este caso, tenemos la interacción de un fotón con agua, ¿sí? Entonces, podemos ver que el fotón sigue una trayectoria recta hasta precisamente interaccionar con átomos del medio, ¿sí? Sigue una trayectoria tortuosa y en sus interacciones pues pueden producir electrones secundarios. En esta imagen precisamente vemos una escala de color verde que representa a la energía que tiene el fotón. Un verde más claro representa una energía más alta y un verde más oscuro representa una energía baja. Entonces, si nosotros hacemos un zoom precisamente a las interacciones que tiene el fotón, vamos a poder notar que cuando el fotón empieza a penetrar en el medio, tiene una energía más alta. No sé si puedan repetir el video. ¿Sí? Entonces, observamos que en un inicio la energía del fotón es más alta y conforme interacciona más con el medio, pues va perdiendo energía. Entonces, la va transfiriendo al medio. ¿Sí? Cuando transfiere la energía al medio, pues se pueden generar electrones secundarios, y estos electrones secundarios, pues también pueden a su vez interaccionar con el medio. Entonces, esta escala en color rojo representa precisamente la energía que tienen esos electrones, ¿sí? Un rojo más claro representa que la energía de los electrones es más alta, un rojo más oscuro que la energía de los electrones es más baja, ¿sí? Bien. Ahora, bueno, nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa con la energía que van perdiendo estos electrones y estos fotones? Bueno, pues esa energía se tiene que depositar en el medio. Entonces nosotros sabemos que pues, la energía no se crea ni se destruye, entonces se tiene que depositar. Si nosotros obtenemos un mapa del depósito de energía, observaríamos esto, ¿sí? En esta imagen lo que estamos observando precisamente es cómo es que se está depositando la energía que lleva un fotón. Entonces, si lo vemos, aparentemente pues no tiene ningún orden, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si en vez de tener un fotón tenemos muchos fotones? Pues lo que vamos a obtener es esto, ¿sale? Vamos a ver que la distribución del depósito de energía pues es más ordenada. Si observamos la escala de colores, podemos notar que en aquellas zonas que son de color rojo, pues hay precisamente un mayor depósito de energía, ¿sí? Y precisamente lo que se busca en radioterapia es que este máximo de energía se deposite en el volumen tumoral, ¿sí? Y lo que se busca también es minimizar el daño que puede surgir en los tejidos sanos. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y de hecho, vamos a hablar ahora de la radioterapia moderna. Entonces, actualmente existen varias técnicas que se utilizan en radioterapia. Una de ellas es la radioterapia de intensidad modulada, en donde es posible hacer incidir unas de fotones energéticos en distintas direcciones, con el objetivo de concentrar la mayor cantidad de energía en un volumen tumoral, ¿sí? Los equipos actuales de radioterapia cuentan con un colimador multihojas. Entonces, este colimador puede estar moviéndose a lo largo del tratamiento con el objetivo de simular o de emular la forma del volumen tumoral, que es lo que vemos aquí abajo. Esto se hace con el objetivo precisamente de solo irradiar al tumor y evitar algún daño al tejido sano, ¿sí? Anteriormente, cuando no existían pues, estos equipos, lo que se hacía en la clínica era hacer bloques de un material que se conoce como Cerroven, que es una aleación de plomo y bismuto, en donde el personal de la clínica precisamente hacía estos bloquecitos para tratar de que la radiación llegara al tejido sano. Lo que se hace en la práctica clínica precisamente es medir la cantidad de radiación que se deposita, en este caso, en un cubo de agua.
este cubo de agua generalmente se conoce como maniquí, ¿sí? Y se usa para precisamente simular el cuerpo humano. O sea, generalmente se utiliza un bloque de agua porque nosotros estamos compuestos de agua, ¿no? Lo que se hace en la clínica es utilizar una cámara de ionización. Esta cámara de ionización se puede mover hacia los lados, también se puede sumergir dentro del agua con el objetivo de medir la cantidad de dosis que se deposita a diferentes profundidades y a lo largo del eje, a lo largo de los ejes. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito más acerca de los resultados que nosotros obtuvimos en este artículo, y para eso pues vamos a recurrir a varios conceptos que hemos visto. Bueno, una de los aspectos importantes a mencionar es que dentro del trabajo se utilizó una simulación Monte Carlo, ¿sale? Entonces aquí es donde entran las matemáticas y vamos a hablar un poquito acerca de la simulación Monte Carlo. Bueno, entonces la simulación Monte Carlo pues es un método numérico que hace uso de la estadística precisamente para resolver problemas matemáticos muy complejos, ¿sí? En la física se utiliza principalmente simulación Monte Carlo para estudiar problemas que incluyen sistemas macroscópicos a través de la simulación de interacciones microscópicas. ¿Qué es lo que se hace en la simulación Monte Carlo? Pues se simulan las interacciones de las partículas, la pérdida de energía al interaccionar y la distancia a la que ocurren las interacciones, ¿sí? Todo esto se hace precisamente utilizando ecuaciones físicas y el uso de secciones eficaces. Las secciones eficaces nos dan la probabilidad de que ocurran ciertas interacciones. En física, generalmente cuando tú trabajas con fotones de alta energía, se pueden dar ciertas interacciones, como lo son el efecto fotoeléctrico o el efecto Compton, ¿no? Entonces, algunos de los elementos de la simulación Monte Carlo son los siguientes, ¿sí? Se hace uso de distribuciones de probabilidad que describen las interacciones del proceso físico. Se hace uso de un generador de números aleatorios que trata de simular el comportamiento aleatorio de las interacciones, y se hace un registro de los resultados. Bueno, entonces, lo que hicimos en este trabajo precisamente fue utilizar una simulación Monte Carlo. Utilizamos un software que se llama Electron Gamma Shower, que es precisamente pues, muy utilizado en física médica. Lo que se hizo en este programa fue simular primero el cabezal de un LINAC, ¿sí? Simulamos las partes del cabezal, que en este caso son los colimadores primarios. Aquí es donde tenemos el ánodo, y es donde llega el haz de electrones y colisiona y se genera el haz de rayos X. Tenemos colimadores secundarios y al final tenemos el colimador multihojas, ¿sí? Una vez simulado este cabezal, lo que hicimos fue simular ahora un haz de rayos X que se utiliza en radioterapia. Un haz con una energía de 6 megaelectronvolts o de 6 MeV. Al simular el haz, lo que hicimos fue también simular un maniquí de agua, que es una cubeta de agua, para obtener un registro precisamente de los espectros de electrones y fotones a diferentes profundidades y a diferentes distancias a lo largo del eje. Entonces aquí tenemos la imagen precisamente de la simulación del cabezal del acelerador y tenemos también la simulación del haz de rayos X, ¿sí? Una de las cosas también muy importantes de este trabajo fue el análisis de campos pequeños. En radioterapia llamamos campos pequeños a campos de radiación que son menores que 5 centímetros. Entonces, en este trabajo simulamos campos que van desde los 4.5 centímetros a los 0.7 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de estudiar estos campos? Bueno, en la literatura
existe mucha información sobre espectros de fotones y electrones para campos mayores a 5 centímetros, pero casi no existe información acerca de qué es lo que pasa en estos campos pequeños, que también son muy utilizados en la práctica clínica, ¿sí? Cuando se busca irradiar precisamente a tumores con un tamaño pequeño. Bueno, entonces, lo que se hizo a continuación, para ver si nuestra simulación era correcta, comparamos los perfiles de dosis, ¿sí? Y los perfiles de dosis en profundidad. Bueno, ¿y cómo podemos entender un perfil de dosis? Si recordamos la imagen de la diapositiva anterior, de una de las diapositivas anteriores, donde tenemos un mapa del depósito de energía de los fotones, una distribución, un perfil de dosis, pues se obtiene a través de trazar una recta horizontal en esta dirección, ¿sí? Y lo que se obtiene, pues, es esto, ¿sí? Vemos que dentro del campo la dosis es mayor y que fuera del campo, pues, la dosis va disminuyendo. Otra de los aspectos que también nos llevó a saber si nuestra simulación era correcta fue obtener el perfil de dosis en profundidad. Bueno, ¿y esto cómo lo podemos obtener o cómo lo podemos entender? Si nosotros nos fijamos en esta imagen del depósito de energía, podemos trazar una línea vertical, ¿sí? Y de esa manera podremos obtener un perfil de dosis en profundidad. Bueno, pues si trazamos ese perfil, lo que vamos a obtener es esta curva, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue comparar las mediciones que llevamos a cabo en un acelerador lineal, ¿sí? Dentro de un centro de radioterapia. Entonces, comparamos los perfiles de dosis obtenidas a través de una cámara de ionización y también comparamos el perfil de dosis en profundidad. Entonces, en estas imágenes se hace esa comparación. Tenemos, por un lado, la simulación Monte Carlo, que en este caso está en color rojo, y en color azul tenemos precisamente las mediciones, ¿no? Entonces, vimos que precisamente pues había pues gran concordancia entre estos resultados, y entonces decidimos hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, registramos precisamente los espectros de fotones para distintas profundidades, ¿sí? Y para distintas distancias a lo largo del eje. En este caso, aquí podemos ver distintas imágenes de espectros de fotones. El primero está localizado en el centro del haz. El segundo está en un extremo del campo y estos espectros de fotones pues están fuera del campo. Este está a una distancia de 1 centímetro del extremo del campo y estos espectros de fotones están localizados a 2 centímetros del extremo del campo, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver aquí es que precisamente vamos a observar que hay una cantidad menor de fotones a una distancia de 1 centímetro fuera del campo, ¿sí? Y algo que también resulta importante y es un punto central realmente del trabajo, porque es algo que descubrimos, bueno, que realmente al momento de observarlo nos causó muchas preguntas, es que si nos alejamos un poco más del extremo del campo, pues volvemos a ver que el espectro de fotones empieza a aumentar, es decir, que hay una mayor cantidad de fotones cuando uno esperaría que la cantidad de fotones disminuyera. Y bueno, a partir de eso, y este es, digamos que uno de los resultados más importantes del trabajo, fue analizar precisamente la cantidad o la energía media de los fotones y de los electrones para diferentes tamaños de campo. Aquí en esta gráfica presentamos estas energías de electrones y fotones para un campo de 7 milímetros por 7 milímetros, ¿sí? Entonces podemos imaginar, bueno, si ustedes se dan cuenta, en el eje X tenemos la distancia a lo largo del eje, es decir, en 0 tenemos el eje del haz y nos vamos desplazando hacia la derecha, ¿sí? Y entonces vamos midiendo precisamente las energías medias de estos fotones y electrones hasta
sitios que están muy alejados del borde del campo. Algo que aquí nos llamó la atención es que dentro del campo, pues lo que esperábamos es que las energías de los fotones pues fuera mayor que la energía de los electrones. Y eso tiene sentido si recordamos la conservación de la energía, ¿no? Estos fotones, al interaccionar con los electrones, pues le transfieren energía, ¿sí? Y uno espera que la energía de los electrones pues sea menor que la energía de los fotones, y esto se ve claramente acá. Ustedes pueden ver que en este caso los puntos rellenos representan a la energía de los fotones y los puntos huecos representan a la energía de los electrones. Y eso se cumple acá, estamos viendo, ¿no? Todas estas energías de fotones son mayores que las energías de los electrones. Pero ocurre algo interesante fuera del campo de radiación, y este es un punto central. En este caso, lo que ocurre es que la energía de los electrones es más grande que la energía de los fotones. Entonces, cuando vimos esto, pues nos sorprendió, ¿sí? Porque de entrada, primero dijimos que no podía ser posible, porque no se estaba cumpliendo la ley de la conservación de la energía. Entonces, que nos hicimos la pregunta, bueno, entonces, ¿de dónde sale la energía de los electrones? Porque es obvio que los fotones que están dentro del campo, pues no le están transfiriendo la energía a estos electrones, ¿no? Y entonces tratamos de buscar ciertas explicaciones, ¿sí? Y una de las conclusiones a las que llegamos es que la energía que se está transfiriendo a estos electrones, pues sí, también proviene de fotones, pero no fotones que se generan dentro del haz, sino que se generan por dispersión en el cabezal de un LINAC, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos abrir el cabezal, nos daríamos cuenta de que el haz de fotones interacciona con todas estas partes, ¿sí? Y al interaccionar produce fotones dispersos que viajan no en la dirección del haz de radiación, sino que se alejan, ¿sí? Y precisamente esos fotones dispersados son los que transfieren la energía a los electrones. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque recuerden que lo que buscamos precisamente en radioterapia, pues es concentrar la mayor cantidad de energía en un volumen tumoral, buscando que los tejidos sanos pues no se dañen. Pero aquí vimos que eso no estaba ocurriendo, o sea que en realidad los fotones dispersados estaban llegando a tejido o a partes del maniquí en donde precisamente no debería encontrarse un volumen tumoral, sino que un tejido sano. ¿Sí? Entonces, ese fue un resultado muy importante porque pues constituye precisamente algo muy importante dentro de la protección radiológica, ¿sí? Lo que se busca en la protección radiológica obviamente es minimizar el daño al tejido sano, y nosotros vimos que esta radiación dispersada por el cabezal del acelerador estaba llegando a tejido sano, o a donde se podría encontrar tejido sano, ¿sí? Y bueno, entonces, después de esto, para corroborar que efectivamente se trataba de eso, de fotones dispersados, hicimos simulaciones. Simulaciones de haces también, haces de rayos X de alta energía. Por un lado, simulamos una fuente puntual de rayos X, es decir, colocamos una fuente puntual de rayos X sin que hubiera un cabezal, ¿sí? Un cabezal del acelerador, es decir, podemos imaginar, si volvemos a esta figura, nuestra simulación fue colocar precisamente una fuente puntual de rayos X aquí, ¿sí? Pero sin tener ninguna estructura que forma parte del cabezal, es decir, sin ninguna estructura que pudiera dar lugar a radiación dispersa, ¿sí? Y lo comparamos precisamente con los haces de electrones que son generados por un haz que sí se genera dentro de un cabezal, para precisamente observar esa diferencia, ¿sí? Eso es lo que se muestra aquí, precisamente.
Fíjense, tenemos varias imágenes, estamos aquí graficando la energía de estos electrones y tenemos en este eje pues la cantidad de electrones que hay, ¿sí? Tenemos espectros de electrones que están dentro del campo. Y dentro del campo vemos que precisamente los espectros de energía de estos electrones pues son muy similares tanto en la fuente puntual como en el haz de rayos X que fue producida en el cabezal. Entonces, dentro del campo pues no vimos esa diferencia, o sea, pasaba lo mismo. Pero si nosotros nos desplazamos afuera del campo, es decir, a 1 centímetro del borde, pues ya encontramos diferencias. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, en la curva color azul, que representa al espectro de electrones que fueron producidos en el cabezal, pues vemos que la forma es diferente al espectro de electrones que fue medido debido a la fuente puntual. Entonces vemos que fuera del campo, para los electrones que fueron producidos por unas rayos X que interaccionaban con el cabezal, pues obteníamos electrones con más alta energía, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues pudimos corroborar nuestra idea. En realidad, esos electrones muy energéticos que están fuera del campo son producidos por fotones que interaccionan con el cabezal y son los que le están transfiriendo pues, la energía, ¿no? Y esa fue la conclusión central del trabajo, ¿sí? Que uno debería tener mucho cuidado precisamente en esa radiación dispersa, ¿sí? Sobre todo si buscamos que pues, el tejido sano no se dañe. Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes del trabajo? En este caso, que nosotros estudiamos precisamente varios campos pequeños de radioterapia, pequeños, ¿sí? Que no se encuentran, pues, de forma recurrente en la literatura. Y nuestra observación más importante fue la siguiente, ¿no? Que se observaron electrones también de alta energía fuera del borde del campo, ¿sí? Y que generalmente estos electrones pues reciben energía de fotones que son dispersados en el cabezal, ¿sí? Por otro lado también, uno de los resultados importantes del trabajo es que en lugares muy cercanos a un borde del campo también se encuentran electrones de baja energía, ¿sí? Y uno también en radioterapia debe tener mucho cuidado con estos electrones de baja energía. ¿Por qué? Porque estos generalmente son los que depositan la mayor cantidad de energía en zonas cercanas al tejido tumoral, ¿sí? Entonces, las zonas cercanas generalmente al tejido tumoral pues pueden ser tejidos sanos, ¿no? Ese depósito de energía se obtiene a través de una medición o de un cálculo a través de lo que se conoce como la transferencia lineal de energía. Entonces, si la transferencia lineal de energía es más alta, pues esto significa que estos electrones están depositando mayor cantidad de energía y que por lo tanto pueden causar algún daño, ¿sí? Ok, y bueno, entonces la conclusión final es que desde este punto de vista es muy importante en la protección radiológica tener presentes pues estos fotones dispersos que se producen en un cabezal de un acelerador, ¿sí? Para el tratamiento de un paciente. Recuerden que lo que buscamos aquí precisamente es dañar al tejido tumoral y evitar en lo posible el daño al tejido sano. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, voy a dejar de... ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien, era para mostrarles de cómo han hecho el estudio de Monte Carlo y cómo han encontrado lo que hemos visto, ¿no? La oclusión de la fuente. Voy a dejar de grabar.